Hola queridos amigos, hola Moshe, hola Ariel, y estamos con la segunda sesión de preguntas y respuestas como habíamos garantizado o prometido. Exacto, y como veis, este es nuestro look no casual. Sí, no casual. Moshe está bien vestido, sí, lo intento. En fin, vamos a ir directamente a la primera pregunta y os sugerimos que mandéis más preguntas por la plataforma de Facebook y que preguntéis durante las clases. Cuanta más preguntas, más los alumnos podrán tener la oportunidad de sentir más, escrutinizar más y para que nosotros podamos sentiros más, para saber mejor por dónde empujar más, en qué enfocarnos más y vamos directamente a Felicia de Salerno, Italia. Cuando decís que todo lo que nos pasa es la voluntad del Creador, ¿queréis decir que esto pertenece al pensamiento espiritual o también las cosas que nos pasan en el mundo físico? Incluye todo lo que ocurre en todo, en este mundo, pero hay que añadir a eso que después de que algo ocurre, cuando se dice fue el creador que lo hizo, si miro atrás a las cosas, sin opción ninguna, pero de ahora en adelante cada uno tiene que aplicar y relacionarse hacia esto como que no hay nadie más que yo. Así que para el pasado no hay nadie más que él. Y para el futuro no hay nadie más que yo. Y por supuesto aprenderemos sobre esto juntos en la última lección de este semestre que se dedicará a esto de no hay nadie más que él. A ver, otra pregunta de un estudiante de Europa. ¿Hay alguna luz espiritual en este mundo? Pues, para empezar, nos gustaría saber vuestros nombres y de dónde sois. Es agradable. ¿Alguna luz espiritual en este mundo? La respuesta es que no. ¿Por qué no? Porque actualmente la única realidad que existe es la luz, como una luz infinita que rellena toda la realidad. La realidad o todas las vasijas o el deseo de recibir. Lo único es que no sentimos esta luz, al menos no en su esencia verdadera, que es la cualidad de otorgamiento. Sentimos esta luz como nuestra vida, nuestra existencia, pero los cabalistas dicen que esto es solo una minúscula parte de cantidad de luz. Lo llaman, ¿cómo dicen? Una vela fina, donde toda la luz infinita que existe y a través de nuestro desarrollo, de nuestro deseo de recibir, cambiando hacia el deseo de otorgar, abrimos nuestros sentidos hacia la verdadera realidad de luz. La luz quiere decir la cualidad de otorgamiento o los niveles de alcance al Creador. Así es que los cabalistas dirían, si les preguntáramos, ¿hay luz en este mundo? Para un cabalista, este mundo significa este estado específico, el cual llamamos este mundo en Kabbalah, no todo lo que me imagino aquí. Y sí, para mí este mundo, o nuestra realidad, es lo que llamaría mi estado actual. Pero un cabalista, si le preguntas si hay luz, te dirá que hay una cierta cantidad de luz. Nefesh, Ruach, Neshama, en estos y estos sefirot, esto es lo que yo tengo en mi estado actual. Si es que no hay limitaciones en la luz, lo que adquieres, lo que alcanzas es tu realidad. Y otra pregunta de ese estudiante. ¿La vida es como una zanahoria para un burro y nosotros somos el burro? Excelente. Eh, una vez que tenemos un punto en el corazón, entonces tenemos la opción de no identificarnos con el burro. Podemos alcanzar por encima de eso al nivel llamado humano. En hebreo es Adam, de la palabra edeme, que es convertirse en similar al Criador. Así es que es verdad que es como la zanahoria. El burro es nuestro deseo de recibir, intentando agarrarlo todo, y luego no tenemos opción de nada. Solo pasar por la vida, quiero esto, quiero lo otro. Y si miras, lo siento por la comparación, pero si miras a un perro, va así y asá, y es lo mismo con nosotros. Y solo una vez que hemos conseguido
el punto en el corazón, tenemos la opción de subir por encima de eso y empezar a escoger otro tipo de realidad. Y intentamos alcanzar y convertirnos en semejanza a Él. Y en realidad lo que ocurre es que nos estamos convirtiendo en como los caballeros, aquellos que montan y dirigen el burro. Esto es lo que ocurre. Nosotros sujetamos las zanahorias y el palo, y solo le pedimos ayuda al Creador para que nos dirija en la dirección correcta. Excelente metáfora. Gracias, Ariel. De nada. Me viene naturalmente. Lo sé. Esta es la zanahoria. Bueno, otra pregunta de este estudiante. ¿Podemos sentir más placer sintiendo el placer de los demás? Y la respuesta es sí. Ya lo hemos explicado bastante, creo que en la primera lección y la segunda lección. Y sí, la respuesta es sí. Porque conforme estamos construidos, programados, o yo diría softwired, todos estamos interconectados en esta realidad, a medida de cómo lo sentimos. Estamos desarrollando nuestro punto en el corazón. Y desde el punto en el que solo me siento a mí mismo. Y sí, siento a los demás, pero no tanto. Y puedo en una cueva solo o siento a los otros, pero mi ego está tan desarrollado que quiero explotar a todos. Quiero, ¿cómo se dice? Utilizar nuestras conexiones, pero para explotar. Y esto es lo que vemos en nuestra realidad, cuando todo el mundo está controlado por unas pocas familias o algunos gobiernos o lo que sea, que ellos están utilizando esta red global en todo el mundo para derivar placer del control, del dinero, lo que sea. Y cuando conviertes este método, que sí, estás utilizando todas las conexiones, pero las utilizas para poder otorgar y no para explotar. Entonces empezarás a sentir toda la realidad porque empiezas a relacionarte con la realidad que está fuera de ti mismo, con la luz. Y así es como, en vez de tener... Siempre se me olvida la palabra, ¿sabes? Cuando la abuela está haciendo punto y se pone eso, sí, en su dedo, y cuando vas al mar, esta pequeña cosa, un dedal, es tu ego y quieres rellenarlo, y ok, ya está. Y te llevas una vasija sin fin, vas al mar con esto y lo llenas de todo el mar. Así es que esa es la diferencia. En cuanto a la vasija sin fin, nosotros no generamos placer. Recibimos placer de la luz e imaginamos que tengo una taza y el placer entra, lo llena y ya está. Paro de sentirla, está llena y ya está. Pero si abro la vasija, el placer atraviesa. Y cuando hacemos esto es una metáfora comparándolo a pasar la luz a los demás. Cuando decimos luz, por supuesto que queremos decir cuando alcanzamos la espiritualidad. Y una vez que comprendemos lo que es la luz, pero en general esa es la diferencia entre cuando acabo de intentar llenar mis propias vasijas o intento llenar a los demás y entonces el placer es infinito y fluye continuamente, maravilloso. Y aquí hay un punto importante que matizar, que no estamos pasándole a los demás dinero, caridad, comida, aunque sí, tenemos que ayudar a todo el mundo y sus necesidades, pero estamos hablando de darle a todo el mundo la posibilidad de alcanzar al Creador, hasta su máxima cantidad, máxima medida. Y esto es lo que hicieron los cabalistas, desde sus escrituras, a través de todo el trabajo interno, trabajo sublime que hacen en el sistema superior, y también nosotros tenemos que hacer lo mismo. Así es que no vamos a abrazar a los osos polares o no sé, no estamos haciendo el trabajo de conexión. Y solo a través de esta, que hablaremos más sobre esto, todo lo demás llegará, porque lo único que está corrompido y no funciona en este mundo es la separación entre nosotros. Una vez que se corrija esto, todo lo demás estará corregido. Y los científicos están descubriendo ahora que todos los sistemas de la naturaleza están influidos por nosotros y vosotros. Y lo segundo que quería decir es que esta inversión entre esta pequeña cosa y el deseo de recibir sin fin se menciona en Kabbalah con la palabra sinor. Sinor en hebreo significa tubo.
Y dicen que si le das vueltas a razón, la palabra razón es un anagrama de sinor, le das la vuelta al deseo de recibir y le das la vuelta a la intención y te conviertes en sinor, un tubo. Bueno, y Luigi de Italia dice, entonces el deseo en sí no es negativo y deberíamos intentar llevarlo a su máximo nivel intentando amar como el creador. El deseo de recibir en sí es natural, no es negativo. Y deberíamos llevarlo a su máximo nivel para amar al Creador. ¿Es así? Pues nos sirve para poder alcanzar la meta. Como hemos visto en la primera o segunda lección, nuestro deseo de recibir, nuestro ego, es el mejor Ferrari del mundo, con todo y el interior de piel. ¿Conoces los Ferraris? Me gusta la buena vida. O podría estar llevándomelo a cuestas intentando llegar a algún sitio con esto, o lo podrías empujar. Sí, o empujarle o conducirlo. Y, ¿sabes? Adquiriendo y teniendo una vida salvaje y loca. Esa es la diferencia, básicamente. Vamos a ver. Y Kabbalah es el método de cómo utilizamos el deseo de recibir para alcanzar la espiritualidad. Y es excelente el deseo de recibir, pero tenemos que saber cómo utilizarlo correctamente. Para que nosotros lo utilicemos para alcanzar la espiritualidad y no para eso, entre comillas, nos utilice a nosotros para alcanzar la corporalidad. Estudiante de Europa, ¿cómo podemos comparar los placeres de este mundo con los placeres del mundo espiritual? Para decir la verdad, no se puede, porque los placeres de este mundo Bala Sula me escribió en una cierta carta a sus alumnos que si las personas pudieran comprender lo que significa un pequeño placer en el mundo espiritual, se hubieran cortado los brazos, las piernas y los dedos 7 veces al día, solo por tener o saborear un momento, un saborear del más pequeño placer infinito en la espiritualidad. Esa es una comparación seria, pero está dada por un cabalista. Exactamente, eso. No la interpretaremos, pero no quiero decir que ahora os tengáis que cortarlos. No lo hagáis en casa. Lo que estamos intentando decir que Bala Sulam van a venir a por ti. Bueno, lo que estoy intentando decir es que Bala Sulam y las vasijas de recepción, y se cortaría la recepción 7 veces al día si quieres estar en otorgamiento. Estos son cosas internas, pero solo por la comparación. Otra pregunta de ese estudiante, así es que prácticamente, ¿qué quiere decir separar el placer del deseo? Que son dos cosas distintas. Es como, por cierto, excelente pregunta, es exactamente como una madre y su bebé, solo que esto es un ejemplo corporal y no tiene nada que ver con la espiritualidad. Pero el hecho de que la madre llena al bebé, ella tiene el deseo, pero le da el placer al bebé. Puedo continuar haciendo esto todo el día, siempre y cuando él siga comiendo y ella produce cada vez más placer, porque ella siente amor natural hacia él. Y así. Pero eso es lo importante, que separes entre el sitio del deseo y el placer en sí. Y si lo llevamos al siguiente nivel, supongamos cuando alcancemos la espiritualidad, que empezamos a sentir a los demás como parte de nosotros y empezamos a sentir tal amor hacia los demás y empezamos a llenarlos, que cuanto más queremos dar, más placer recibimos. Imaginad si eres madre y nos estás viendo y tienes 7.000 millones de hijos y tienes todo lo bueno y el placer del mundo con que alimentarles. Ese es el sentimiento en realidad. ¿Deberías de mirar a esa cámara? No, me niego.
Bueno, ¿cuál es la de la derecha? Sí, mírala. Ah, ¿las ves? Bueno, por cierto, tenemos 3 cámaras. Bueno, vamos a seguir con la siguiente pregunta de Rosie del Reino Unido. Si la humanidad ha evolucionado biológicamente, ¿cuándo se partió el alma en pedazos? Moshe, por favor, este es tuyo. Y si quieres dibujar, no puedo grabar en la mesa. Hoy no hay pizarra. Bueno, pues, Rosie, no hemos hablado mucho de la ruptura. Es un concepto que pertenece a un cierto proceso de la evolución del deseo, de la criatura, del deseo de recibir, que en realidad ocurre en la espiritualidad. Antes de la aparición de semejante deseo, y concibe que percibe un cierto nivel de existencia desconectado del Creador, que llena solo a sí mismo, percibe, a causa de esto, percibe esta realidad, la que todos sentimos ahora. La ruptura en verdad ocurre más allá del espacio y el tiempo, antes de la aparición del deseo de recibir, antes del Big Bang, antes de todo. No se trata del tiempo, es de antes de que existiera el tiempo, ¿vale? Así es que es el proceso de la creación del deseo de recibir de la criatura, y entonces en la ruptura, el deseo de recibir es la ruptura de una sola pieza a muchas piezas. Se puede decir 7.000 millones de ellas o 100.000 de ellas, da igual. Pero a muchos pequeños deseos. Y no tienen nada que ver con la evolución biológica y no estamos hablando de nada en nuestro mundo. Hay que enfatizar que la espiritualidad, y Bala Sulam nos dice en los libros del estudio de los 10 Sefirot, que deberíais de saber que todo lo que hablamos en la espiritualidad, que aprendemos en el libro del Zohar, el estudio de los 10 Sefirot y todo lo que los cabalistas mencionan, no tienen nada que ver con nuestro mundo, con nuestro deseo de recibir, y no tienen nada que ver con el tiempo, el espacio, el movimiento, solamente con la espiritualidad. La conexión, la luz, vasijas, el creador y ya está. No debemos de imaginar otra cosa que conocemos. Y si todo esto parece complicado, no os preocupéis. En el segundo semestre hablaremos mucho sobre esto. Exactamente. Dave de Suecia. ¿Cómo los deseos sin llenar afectan el comportamiento humano según Kabbalah? Tengo deseos sin llenar. ¿Cómo me afectaría el comportamiento según Kabbalah? Pues según psicología sabemos cómo afecta el comportamiento creando presión y yo intento sublimarlo a través de otras cosas. Pero ¿cómo en Kabbalah explica esto de tener deseos sin llenar y qué me lleva a hacer? Si estamos hablando de un deseo sin llenar en este mundo, esto es psicología. Si estamos hablando de un deseo sin llenar en la espiritualidad, esto es Kabbalah. ¿Y qué me lleva a hacer? Pues de eso se trata todo, como una increíble aventura donde tienes un juego que jugar. Y tu meta es darle placer al Creador. ¿Y cómo puedes darle placer? Pues llenando tu deseo hasta el llenado completo. Así es que tengo estos deseos, que son tan, ¿cómo se dice?, gruesos, grandes, que si los lleno, segurísimo que pierdo la intención y lo haré por mi propio beneficio. Si es que tengo que estar todo el tiempo haciendo este muy preciso cálculo de cuánto puedo recibir de este placer que el Creador quiere que reciba, y para no perder la intención que todo esto lo hizo por su propio beneficio. Y este es el juego que jugamos hasta la corrección final. Y esto es Kabbalah, esto es utilizarlo. Y solo para mencionar, en nuestro mundo, no sé cómo decirlo, desafortunadamente, todos los deseos que tenemos en nuestro mundo, cada uno pensamos que son deseos llenos,
pero que se han llenado, pero en verdad ninguno de nuestros deseos se están llenando. Como dijimos en la última lección, tenemos una carencia, nos molesta, queremos llenarla y en realidad no la estoy llenando, solamente estoy bajando el estrés y me siento mejor, vale, ya no lo necesito. Y esto es lo que llamamos placer en nuestro mundo. Pero en realidad el propósito de los deseos en este mundo es solo para empujarnos más en más y más, hasta el único deseo por el cual fuimos creados, para alcanzarlo y llenarlo. Y esto es el punto en el corazón, el deseo de alcanzar al Creador en la espiritualidad. Y ya está. Pero tenemos que discernir nosotros que todos estos deseos que quisimos y por los que pasamos ya no los queremos, pero queremos algo más grande, lo más grande que podría haber en la realidad, el Creador. Solo algo pequeño que añadir. Vale. Es que es muy interesante porque tiene que ver exactamente con lo que está ocurriendo ahora mismo en el mundo. Por el hecho de que no tenemos deseos llenados en este mundo, que es muy real, una vez que recibimos algún tipo de placer, entonces inmediatamente, ¡pam!, se convierte en el doble de carencia. Y lo más singular del deseo es que se desilusiona con nunca poder llenarse a sí mismo. Esto es una especie de adquisición de conocimiento a través de la experiencia que recibimos, que no somos capaces de llenar el deseo y cada placer que recibimos solo incrementará nuestra carencia. Y empezamos a sentir y comprender esto. Y esta es la razón por la cual, si vemos en las nuevas generaciones, por ejemplo, muchas de las nuevas generaciones no es como cuando había el sueño americano, voy y saco una carrera y tendrás dinero, pero muchas de las nuevas generaciones no quieren todas estas cosas, porque ya sienten de antemano que hagan lo que hagan, no podrán llenar sus deseos. Y están buscando un valor, un sentido adicional. Y aquí es donde entra Kabbalah. Estos son tiempos muy singulares en los que vivimos. Kabbalah nos revela hacia ese deseo que siente que ya no se puede llenar. Traemos la pregunta de Julia, de Alemania, que dice: ¿qué es el deseo de recibir cuando decides tener hijos? El deseo de recibir cuando decides tener hijos se llama familia. El deseo de recibir cuando deseo tener hijos es a nivel de familia. Este es el deseo. Y otra pregunta, no sé de quién, pero pregunta: ¿entonces una persona puede tener solo un deseo cada vez? Sí, solo tenemos un deseo a la vez. No podemos separar. Porque, bueno, pero cambian constantemente si nos seguimos. Y podemos tener un deseo mayor cada vez. Tengo hambre, quiero dinero, quiero casarme, quiero, no sé, ser famoso. ¿Qué más? Hay 6 deseos en total. Pero, ¿cuál es mi más grande deseo que me gobierna ahora? Este es el único deseo que tengo y ya está. Así es como somos. Ok. Hay una pregunta de Monique, de Bulgaria. ¿Es el deseo del conocimiento más egoísta que los deseos corporales? Y si es así, ¿por qué? Si entiendo bien a lo que dice de los deseos corporales, sí, el sexo, la comida, familia, lo que sea, ¿por qué el deseo del conocimiento se considera más egoísta que los otros deseos? Los primeros deseos de los cuales hemos hablado son instintos. Los tienen los animales y nosotros también. No hay nada bueno ni malo de ellos. En cuanto al deseo de conocimiento, es lo que llamamos un deseo social, porque más o menos necesitamos a los demás para poder disfrutarlo. ¿Qué queremos decir con esto? Vivo en una isla desierta y no necesito conocimiento. Solo necesito saber cómo romper el coco para saber cómo comerla.
Pero cuando obtengo placer del conocimiento en sí, hay mucho relacionado con esto. Me siento que soy superior a la naturaleza, superior a los demás. Quiero controlar la naturaleza, en verdad, quiero estar más alto que ella. Eso es un deseo egoísta, a no ser que lo utilices para el beneficio de los demás. Tenemos una pregunta de... tenemos una pregunta de Mahal, de Belarus. Aunque he notado que tengo todos los otros deseos, como comida, fama, dinero, también tengo un deseo espiritual y todo ocurre al mismo tiempo. ¿Tengo que llenar mis deseos más bajos antes de llenar los espirituales? ¿O puedo de alguna manera saltarme los más bajos y trabajar solo con los espirituales? Muy buena pregunta. En realidad es una continuación de la última que hicimos, porque cuando tienes un punto en el corazón, esta nueva aparición de deseos nuevos en ti, te convierten en un ser humano mucho más complejo, diría yo. Tienes, por un lado, el principio del desarrollo del alma, el principio de la conexión de todos los deseos de recibir y con el Creador. Y por otro lado, tienes todos los deseos corporales, que ya veremos que ahora o al principio nos gustaría eliminarlos a los deseos. No los necesito todos, no los disfruto, solo me quiero concentrar en la espiritualidad. Y entonces veremos que cuanto más avancemos en la línea del punto en el corazón, veremos que estos deseos, aunque pensemos que queremos eliminarlos, que no son importantes, veremos de pronto cuánto placer hay en ellos. Si es que en realidad tendrás deseos paralelos y tienes la opción cada vez. ¿A qué deseo le daré importancia? Y como dijimos antes, solo un deseo puede prevaler, que sea el más importante y el que llenaré, a donde iré. Si tengo un deseo de un coche, abriré todas las revistas de coches, iré a concesionarios, hablaré con mis amigos, hasta que haga esto. Aunque no tenga dinero, compraré el coche. ¿Por qué? Porque este es el deseo que he alimentado y fui al entorno a alimentarlo aún más. Aquí, por primera vez, puedo escoger qué deseo debo de cultivar. Y este será el deseo que prevalecerá. Pero esto no quiere decir que tenemos que oprimir ninguno de nuestros deseos. Para nada, esto es muy importante. Ojalá alguien aquí a veces pudiera hacer zoom en mis ojos y diría algo muy dramático. No sé hacerlo, pero creedme, es dramático. No, seriamente, en Kabbalah no oprimimos nuestros deseos. Tenemos deseos de familia, dinero, comida. No se oprime ninguno. Tienes que comer y si necesitas comer 5 bistecs al día, 20 pollos o yo qué sé, o vivir en un gran palacio, no pasa nada, continuad. Lo único es añadir Kabbalah a tu vida. Leer antes de dormir, como recomienda Ariel y Ralph Lightman, ir al entorno de Facebook, en nuestro grupo de estudio, leer cuanto más material mejor, bajar lecciones de Ralph Lightman, programas, todo lo que podáis, solo añadirlo a vuestras vidas y ya está. Y veréis lo que pasa, cómo os influye a los otros deseos, como el punto en el corazón. Y ya está. Siguiente pregunta. Dingrid, de Praga. ¿Qué deseo me dará el estudio de Kabbalah? ¿El deseo de buscar al Creador está más allá de esto?
Solo con un deseo. Es una pregunta muy correcta y precisa, porque el Creador no se está escondiendo, solo que no tenemos el deseo correcto. Es como que este sitio está lleno del Creador, solo que nuestro deseo de recibir está construido de tal manera que solo percibimos dos cosas. Una, algo que me puede dar placer, o dos, algo que me puede causar sufrimiento. Estas son las únicas dos cosas que vemos. Si algo no junta uno de estos criterios, entonces para mí no existe. Y es lo mismo con el Creador. Por ahora, el otorgamiento no me da nada. No le veo beneficio. Por lo tanto, no existe. Pero, a través del estudio de la sabiduría de Kabbalah y la influencia del entorno, como hemos hablado en la última lección, o la luz que reforma, me influye la luz y me empieza a cambiar y empiezo a especificar mi deseo. Lo apunto más y más como un láser. Y una vez que tengamos ese deseo preciso por la espiritualidad, inmediatamente se revela. Y ese es todo nuestro trabajo. ¿Cómo crear la carencia correcta de la espiritualidad? Tenemos otra pregunta de otro estudiante. Por favor, escribir vuestros nombres. ¿Cómo puedo desear algo espiritual si no puedo verlo, sentirlo ni tocarlo en este mundo? Vamos a hablar de otros deseos, deseos humanos. No solo coger algo para comer o, no sé, sexo. Vamos a hablar del honor. Yo no puedo ver el honor, ni escucharlo, ni tocarlo. Sí, el honor. ¿Qué es verdaderamente? Si lo piensas, es una forma, una especie de placer que buscamos en nuestras conexiones. Tenemos conexión y de esto quiero obtener algún tipo de elemento que me llene. No sé, la sensación que las personas son, no sé, si un extraterrestre hubiera venido y mira a Ariel con los ojos como platos, wow, Moshe, eres tan grande, tan maravilloso, te admiro, ven, siéntate o algo así, y el extraterrestre me ve, no sé, mis pulsaciones suben y mis pupilas se dilatan, así, sentado así, y el extraterrestre se está preguntando, ¿qué le pasa a este hombre? ¿Por qué está tan ilusionado? Estamos solo sentados hablando, aquí sentados, y está tan... Y es que yo tengo una carencia en mí. Quizás a Ariel ni le importa darme honor. Pero yo sentiría, porque yo tengo la deficiencia, la carencia por el honor, así es como yo quiero utilizar nuestra forma de conexión. Tengo el deseo y dependiendo de lo que está haciendo Ariel, me sentiré pleno, llenaría mi deseo, que soy mucho más importante que él o lo que sea. Lo mismo con la espiritualidad. Tengo esta carencia. Y la gran diferencia es que no estamos hablando de falsos deseos de este mundo, porque entonces descubriremos que el deseo del honor, o de la fama, o el control, o el dinero, son todos deseos espirituales, solo que los estaba utilizando en la forma inversa, solo para mí mismo. Y descubro la verdadera forma de estos deseos cuando tengo la carencia de otorgar. Cuando esto sea lo más importante para mí, solo otorgar a los demás, entonces utilizaré las formas de conexión de nuestras conexiones y obtendré el placer de esto, pero no para mí, sino para los demás. Lo que ha dicho Moshe me recuerda a una anécdota del Rav Lightman, que, por ejemplo, a ver si me acuerdo, un taxista piensa que está llevando gente todo el día para ganar dinero,
Pero en realidad, desde el punto de vista espiritual, lo que realmente quiere es llevarlos de un sitio a otro porque les quiere otorgar. Sí, he visto eso. O como en un restaurante. Un dueño de un restaurante quiere ganar mucho dinero y ser famoso, pero en realidad quiere darle de comer a la gente. Ese es el verdadero deseo, pero está oculto en nosotros, así es que es muy interesante cómo esto funciona. Y por cierto, otra cosa sobre el honor, como Moshe dio el ejemplo del extraterrestre, es un deseo muy natural, muy bueno el querer ser honrado y respetado. Viene desde la espiritualidad en realidad, porque queremos ser como el Creador, y como el Creador es uno, único y unido, como dicen los cabalistas, yo también quiero ser así. Quiero ser único, mejor que los demás, quiero ser el uno. Y mientras estamos en la corporalidad, lo queremos utilizar para llenarnos a nosotros mismos. Pero en respecto a la espiritualidad es querer ser como el creador, el otorgamiento. Así es que todo se trata de cómo y con qué intención utilizamos estos que nos vienen. Es interesante porque en la última clase hablamos de las leyes de las raíces y ramas. Y Bala Sulam nos explica que lo que tengamos en la raíz, las cualidades que tengamos, las ramas las cubrirían, querrían convertirse en ellas. Lo único que cambia aquí es la intención. Como he explicado, en este mundo verdaderamente queremos tener adhesión con el Creador. El Rav Lightman lo ha explicado muchas veces con buenísimos ejemplos. Una mujer quiere vestirse y estar bella y es como el Malhut, la criatura que quiere corregirse con la intención de merecerse al Creador. Todo lo que hacemos en este mundo es como un derivado. ¿Cómo lo dirías? ¿Cómo lo diría? No lo diría. Es una proyección. Sí, sí. Es una proyección. Es una proyección desde el mundo superior, desde la raíz. Solo que estamos pensando y comportándonos con leyes absolutas y totales, que tengo que comportarme así con el honor, con la fama, con cada cosa. La única razón por la cual percibo todo de este mundo y lo que percibo es por mi intención. La intención no es solo lo que pensamos. ¿Cuál es tu intención? La intención es lo que viene antes de tener el deseo. El deseo genera pensamientos, emociones y todo eso. Y la intención determina y viene antes, como quiero y para qué quiero utilizar este deseo. Así es que cuando ascendemos a la espiritualidad nos convertimos en dueños, si se puede decir, de nuestros pensamientos, emociones, pero también de los deseos. ¿Cómo los utilizamos en nuestras conexiones? Desde este deseo de recibir, ¿en qué dirección? Otorgamiento-recepción, y esto es lo increíble de la espiritualidad. Claro que la meta es convertirnos en similitud al Creador, que es el propósito de toda esta vida, así es que muchas cosas buenas se avecinan. Y creo que tenemos tiempo para una pregunta más, quizás dos. Tenemos a Rosario de Italia. Cuando alcanzamos todos los deseos biológicos, salud, familia, dinero, fama, y al final siempre falta algo, ¿qué es? Si no sentimos la gran carencia con el conocimiento, entonces, ¿cómo se hace? ¿Dónde se encuentra el llenado? En el todo, en toda la realidad, ¿dónde encuentro el llenado? Excelente. Si te estás preguntando esta pregunta y estás viendo este vídeo, entonces probablemente estás en el sitio adecuado. Quiere decir que ese punto en el corazón se ha evocado y ya no puedes llenar esa carencia con ninguno de los llenados de este mundo. Pero tienes una carencia de algo más alto, fuera de este mundo.
porque desde el punto en el corazón no es de este mundo, por cierto. Desde este momento en adelante, lo único que te puede llenar es alcanzar la espiritualidad, revelar el Creador, empezando un trabajo completamente distinto con los deseos. Y es muy buen sitio estar ahí. Y conectado con esta misma pregunta, creo, tenemos a Patricia de Suecia que pregunta: ¿queréis decir que la espiritualidad solo se puede obtener y ser desarrollada en las relaciones con los demás? ¿Y con otras cosas también, como la naturaleza? Bueno, Patricia, otra vez es sorprendente lo que los escritos de Valhasulam y todos los cabalistas hicieron, que realmente escribieron, y lo hemos dicho ya, que el ser humano, o Adam, lo llamamos así, es el centro de todo el mundo, el centro de toda la realidad. Y la naturaleza y todos los demás niveles, como inanimado, vegetativo, animado, son todos solo consecuencias de lo que quiera que esté pasando en el nivel humano, como en la red de conexiones entre nosotros. Valhasulam escribe que en todos los otros niveles, hasta en la espiritualidad, estas fuerzas que llamamos ángeles, no imaginad lo de los alas, fuerzas que llamamos ángeles o animales sagrados o lo que esté escrito, todos suben y bajan en acuerdo con las correcciones que estamos haciendo, y solo existen para servir este propósito y nada más. Así es que si estamos hablando de nuestra corrección en este mundo, y muchos buenos almas, como se dice, se van a corregir para salvar los árboles en Arizona o salvar los osos polares, o parar la polución. Pero el problema está, aunque solo estemos hablando del nivel corporal, el problema no es la polución ni la extinción de las especies o las que están en peligro de extinción o el hambre en el mundo. Estos no son los problemas, estos son los síntomas. Y en el mundo corporal sabemos que el problema está a nivel humano, en nuestras conexiones. Una vez que corregimos esto, corregimos todo lo demás. Porque los humanos estamos haciendo todo esto, pero si hablamos a nivel cabalista, toda la creación y toda la naturaleza y su corrección, su perfección, depende de solo un nivel, el nivel humano. Significa Adam, significa nuestras conexiones y nada más. Si conectamos, creamos una vasija que está propia para recibir la luz. La luz se acerca cada vez más. ¿Qué pasa cuando la luz se va acercando? Nuestro ego crece y empezamos a ver cosas horribles. Madres con hijos que no quieren, o le hacen cosas dañinas, o familias que no pueden estar juntas. ¿Por qué? Porque el ego crece y no nos preparamos para recibir la luz con la intención adecuada, con la correcta educación de conectar los unos con los otros. No nos estamos preparando, por lo tanto el mundo se convierte cada día que pasa, como ahora que tenemos el Estado Islámico, y quién sabe lo que pasará mañana. Tenemos fenómenos horribles día por día. Cuando nos preparamos la vasija común, cuando nos educamos de cómo estar conectados y conectar a los demás a comprender el propósito de la vida, entonces recibiremos esta luz a través de otra prisma, la prisma corregida, y veremos este mundo perfecto, bello y, en otras palabras, como un mundo espiritual. Merece la pena esperar e invertir. Tenemos más minutos. Última pregunta. Sandra de Italia, que dice: entonces, si he comprendido correctamente, nuestro deseo de recibir cada vez más nos empuja a exigir cada vez más hasta que estamos llenos y nos empuja a la espiritualidad. ¿El deseo nos empuja hacia la espiritualidad? ¿Qué es eso
único que nos puede llenar. Lo voy a volver a decir, lo voy a volver a preguntar. Nuestro deseo de recibir como cosas materiales nos empuja siempre a exigir más y más, siempre creciendo hasta que nos llena y entonces nos empuja hacia la espiritualidad. ¿Este es el mecanismo? Cada uno de nosotros tenemos punto de partida determinado. Vamos a llamarlo la masa crítica del desarrollo de nuestro deseo, que no quiere decir que tenga que ser millonario o llenar los deseos hasta el máximo grado, pero sí hasta el máximo grado de mi masa crítica de deseos. Entonces el punto en el corazón se despierta y desde este punto nos trae el desarrollo de los deseos de la espiritualidad. Lo siento si no he entendido bien la pregunta. Este mecanismo de siempre tener deseos que crecen y crecen, que cuando estoy lleno ya no lo quiero, este mecanismo está intencionado para empujarnos hacia la espiritualidad al final. Todo, incluyendo todo. Solo hay una meta en la vida. Nos parece que hay muchas cosas. Familia, carrera, hobbies, películas, lo que sea. Lo que haya en este mundo, deporte, lo que sea. Todo esto son excelentes, pero tienen un solo propósito, llevarnos hacia la espiritualidad a través de la desilusión, desesperación o una carencia más grande. Pero se dice que el Creador creó el deseo de recibir y el propósito del Creador es hacer bien a las criaturas. Solo quiere llenar el deseo. Si es que a nivel de este mundo no lo puedes llenar. El propósito no puede ser llenado. Así es que todo nuestro mundo está dirigido y posicionado perfectamente para que cada uno de nosotros podamos llegar a la espiritualidad. Y vale, hay mucho que decir sobre esto, pero lo bonito, pienso yo, de Kabbalah es que una vez que empiezas a estudiar, establece las prioridades correctamente y empiezas a utilizar los deseos de este mundo de una manera racional. Y todo cae a su sitio. Tendrás la actitud correcta hacia todos estos deseos y empiezas a ver cómo todas estas cosas están hechas para mí y me pueden ayudar a alcanzar la espiritualidad. Bueno, creo que aquí se termina el tiempo y nos vemos en la próxima sesión de preguntas y respuestas y buena semana a todos. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos el domingo.